Muy buenos días a todos los empresarios que nos acompañan el día de hoy. Les damos una cordial bienvenida desde nuestra junta directiva y desde nuestra presidenta, la doctora Lilian Mesa Arango. Hoy tenemos nuestra tercera sesión de nuestro taller de productividad. Eh, Tenemos la misma dinámica, las preguntas las hacemos en el panel de control y al final que René termine la presentación, damos lectura de las inquietudes. En el día de hoy también vamos a explicar la herramienta de las 5 S que les compartimos al correo electrónico. Entonces, para que estén muy atentos, hagan sus preguntas, muy participativos, los dejo pues entonces en compañía de René. Recuerden pues las preguntas y estamos en contacto. Cualquier inquietud, ustedes tienen mis datos y mi correo electrónico. Y los invitamos a que estén muy activos y participativos en todos nuestros eventos de la Cámara. Hoy tenemos un seminario a las 2 de la tarde que es la industria 4.0. Por si quieren asistir, en nuestra página está toda la información y se pueden inscribir. Bienvenidos nuevamente. René, adelante. Muchas gracias. Bienvenido. Muy buenos días a todos. Un honor saludarlos. Qué bueno que nos volvemos a ver el día de hoy con la misma dinámica, con la dinámica muy dispuestos, con la dinámica muy tranquila y también con unos tips muy particulares que se han dado en este espacio, en este espacio que estamos llevando de productividad, y es el interés de las organizaciones, el interés organizacional en hacer transformación de cultura, en llevar el componente cultural a la organización, de modo que cada vez estemos más y mejor, diría yo, alineado a todo lo que tiene que ver los métodos, a todo lo que tiene que ver con las metodologías, con las formas de hacer y las formas de ejecutar. La técnica siempre la vamos a encontrar, la técnica va a estar, la técnica se aprende de una manera muy rápida, se aprende, diría yo, que son metodologías, son fáciles, seguir el paso a paso, pero sí se requiere de un fundamento organizacional para que todos hablemos y todos vamos en la misma dirección. Y ya como es habitual, la frase que inicia, o con la frase, o el marco con el que nosotros iniciamos, es el que disponemos la frase que tenemos ahí, ¿cierto? Involucra y no tendrás que convencer. Es en ese marco cultural, en ese tinte que hemos hecho, vamos nosotros pues a hablarle a nuestra gente, a llevar estos métodos para que todos los desarrollemos. En la dinámica que les hablaba es, vamos a tocar entonces unos temas hoy, vamos a llevar a cabo unos temas muy técnicos, unos temas que tienen que ver con unos temas muy técnicos que tienen que ver con la medición de la productividad, unos temas unos temas que algunos podrán verse complejos, pero que los vamos a tratar de explicar desde los elementos más simples hasta llegar a consolidar. Y que hoy nos metemos con el componente y por eso involucra y no tendrás que convencer. Hoy nos vamos a meter con un componente que a veces genera miedo y es medir. Y ese medir empieza a generar en el ambiente de trabajo, en el componente de trabajo, ciertas incomodidades, empieza a generar inquietudes, ¿cierto? ¿Y por qué empieza a generar inquietudes? Porque nosotros, como individuos, al ser medidos o evaluados, pues tendemos a reaccionar. Y aquí lo que vamos a hacer es simplemente que vamos a hacer una medición, es precisamente para ver cómo mejoramos. Y ahí es donde empieza la cultura a hacer su papel bien importante para que cuando midamos no creamos que o no se dé a entender que se está persiguiendo a alguien, simplemente que se está tratando de entender mejor el proceso y entender el proceso demanda medir. ¿Vale? Nosotros entonces, en la charla pasada, en una herramienta simple que enviamos, que se les envió en Excel, que es esta, simplemente copié la imagen, hablamos de las 5 S, ¿cierto?
hablamos de ese formato que nos va a permitir a nosotros tener unos espacios funcionales. Y el tema es muy sencillo, empiécelo a hacer, ¿ya? Y estas 5 S, recuerdan los 4 papelitos o la técnica de las 4 acciones, que era que no usa, que usa menos que diariamente. Esto es como para hacerles el recorderis, ¿cierto? Que usa semanalmente y que usa usted o que no usa. Entonces, eso que usa diariamente, eso que usa menos que diariamente, eso que no usa y eso que usa semanalmente, uno donde condensa eso en este formato. Es simple. Simplemente lo que hacemos es acá empezar a ubicar, ¿cierto? Lo que hacemos es empezar a ubicar en este formato el área, la máquina, el lugar donde usted va a realizar esos 4 pasos. Entonces aquí puede ubicar las oficinas, aquí puede ubicar el área de mantenimiento, aquí puede ubicar la bodega, aquí puede ubicar la logística, aquí puede ubicar la recepción, el área que quiera. De esa área, hecha la actividad, hecho el paso, hecho las 4 técnicas, dice, oiga, y de ese puesto de trabajo definitivamente, ¿cuántas unidades retiró? Entonces usted dirá, yo retiré, voy a ponerlo acá, 10 unidades. ¿Cierto? De esas 10 unidades, ojo con esto, de esas 10 unidades puedo reutilizar, voy a poner cualquiera, puedo reutilizar 5. ¿Dónde quedan esas otras 5? La diferencia, esas 5 son las que definitivamente fueron las que generaron el espacio liberado, ¿cierto? Esas 5 son las que salen del lugar de trabajo. Esas 5 son las que no pueden estar en el lugar de trabajo. Esas 5 son las que se retiran. Entonces usted, como les explicamos la vez pasada, hace un métrico cuadrado en el piso con cinta de enmascarar, bien sabroso. Y ahí va poniendo todas las unidades que sobran para después usted decir cuántos metros cuadrados liberó. ¿Vale? ¿Y por qué es importante esos metros cuadrados? Ya le voy a decir. Y eso, si hay algunos elementos que requieran pesarse, los pesa. Pero aquí aparece un elemento bien importante, y es que a veces uno le dice, oiga, ¿y eso cuánto tiempo llevaba ahí? Entonces le dicen a uno, ay, eso llevaba ahí como un año, eso llevaba ahí como 2 meses. Lo va ubicando acá, para que nos vamos dando cuenta nosotros cuánto tiempo guardamos elementos innecesarios. Esos metros cuadrados, recuerde, van al costo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que usted paga por un metro cuadrado y si los tiene subutilizados, ese metro cuadrado ya usted no le va a, digamos que aquí fue un metro cuadrado. Entonces ya ese metro cuadrado, eh, recuerde que como va a impactar el costo, usted lo puede calcular. Entonces aquí, así cada área. Entonces esta fue en el área 1, esta fue en el área 2, esta fue en el área 3 y esta fue en el área 4. Entonces uno al final dice, ¿cuántas unidades reutilizó? Entonces, voy a decir cualquier cosa. Entonces aquí, fueron 50 unidades. Normalmente este número estoy siendo muy conservador. ¿Cuántas unidades reutilizó en toda la empresa? 20. O sea, teníamos 30 unidades que definitivamente, 30 cosas, 30 elementos, 30 herramientas, 30 equipos, 30 cosas que definitivamente no generaban valor. Y generamos, voy a decir, 5 metros cuadrados. Me disculpan aquí como lo estoy haciendo. 5 metros cuadrados. El valor metro cuadrado en el área, en el sur del Valle de Aburrá, se calcula entre 19 y 22.000 pesos. Usted coge ese 5 y lo multiplica por esos 20.000 pesos por 12. Y ahí usted tiene que impactar un costo, ¿sí o no? Pero también le va a decir a la organización cómo esos puntos de reorden, cómo esos puntos, cómo la organización
cada vez más. Mire que esto no es para que el espacio sea bonito, 5S es, si el espacio es bonito es una consecuencia, porque 5S es funcionalidad. Es, ¿cómo es posible que la organización tiene 30 elementos por ahí que no se usan, que no se utilizan, algo por lo que se pagó, ahí va otro costo, los que sean muy financieros, ¿cierto? Ahí va otro costo incluido, y cómo es que nosotros guardamos, por así decirlo, basura tanto tiempo. Este formato que se les envió, empiecen a hacerlo de una manera sencillita y le dará sus resultados y le dará sus réditos por puesto de trabajo en en el entendido que nosotros vamos a desarrollar acciones de mejora continua en cada uno de los puestos de trabajo. Entonces, desde aquí, ¿qué es lo que vamos a desarrollar? ¿Qué es lo que vamos a desarrollar? Que las 5S empiezan a generar, las 5S empiezan a generar impactos, que las 5S empiezan a transformar lugares de trabajo y sobre todo que fuera de que tocamos la persona, porque venimos hablando de transformación cultural en un ambiente más cómodo, más limpio, más seguro, mira que tenemos un ambiente mucho más rentable, un lugar de trabajo que fuera de agradable, un lugar de trabajo que fuera de amable, le está generando ciertos impactos económicos a la organización. ¿Vale? Entonces, este es el formato que les envié para que lo usen por área, para que vayan ubicando y de esa manera poder tener ahí unos impactos generales y unos impactos genéricos. Entonces, muy bien. De aquí en adelante entonces, de aquí en adelante entonces, eh, vamos, lo que les decía, vamos cómo medir, mejorar, impactar la productividad y recuerden que la próxima sesión es un elemento de experiencia. Vamos a tener una empresa facilitadora, ¿cierto? Vamos a tener una empresa facilitadora que lo que hablamos hoy lo vamos a ver muy, muy al estilo organizacional de cómo hacen para medirlo, cómo hacen ellos para desarrollarlo y les voy a traer una empresa que está bastante adelantadita en realizar este tipo de mediciones, en entender de una manera muy rápida todos los conceptos de anticipación y todos los conceptos de data. La vez pasada, en la clase pasada, estuvimos hablando del manifiesto de excelencia y llevamos como referencia a la empresa TH. Esto es simplemente como recorderis para irme metiendo al tema de hoy. Entonces hoy, al tema del manifiesto de excelencia, al tema de ATH, y en las empresas que he podido visitar en estos días, me han hablado del manifiesto de excelencia y por eso lo quise resaltar, porque algunas de ellas ya lo están haciendo y lo han visto como un elemento muy importante, como un elemento muy importante para la transformación de la organización, para que la organización tenga homologación conceptual y metodológica de cómo es que van a operar de aquí en adelante. Acuérdense, equipo, que si ustedes están trabajando hoy y están en este curso, es para tres cosas organizacionales y que espero las piensen desde hoy. ¿En qué vamos a ser excelentes? ¿En qué nos vamos a anticipar y en qué vamos a innovar? Y uno puede innovar desde las metodologías. Entonces aquí, este curso que les permita a ustedes en las reuniones organizacionales, en las reuniones con su equipo de trabajo es esto que nos permite, en qué nos vamos a ser excelentes, en dónde vamos a tener ese principio de excelencia. Acuérdense que la excelencia está asociada a no fallar, ¿ya? Acuérdense eso. Démonos la concesión de no fallar. ¿En qué nos vamos a anticipar? Y cuando estamos hablando de anticipación, esto es Industria 4.0 y esto es desmarcarnos de la competencia. Y también en qué vamos a innovar. Entonces, el manifiesto de excelencia ha facilitado y ha permitido tener este elemento, tener este rigor para que ustedes sigan en lo que hemos desarrollado.
Entonces aquí vamos ya a empezar a meternos, a medir. Esta diapositiva la van a ver siempre, al menos en este curso. Y es que esta diapositiva tiene que ver con el marco, tiene que ver con el contexto de este equipo, el que está aquí, todos los que han visto, todos los que nos han acompañado en este curso, deben declararse, ¿cierto? Deben declararse enemigos de la pérdida. Deben seguir en esa línea y deben seguir en esa tónica. Y nos declaramos enemigos de la pérdida porque para eso vamos a medir la productividad. Y para eso vamos a tratar de trabajar los esquemas de medición de la productividad, de la medición de la eficiencia, de tantas cosas, de las cosas importantes para medir, no de tantas, sino de las cosas importantes para medir. Y es que aquí, esa declaración de enemigos de la pérdida es empezar a trabajar la cultura de la no concesión de fallo. Es empezar a trabajar la cultura de que nosotros aquí podemos establecer, que nosotros podemos desarrollar todas estas mediciones que vamos a empezar a hacer. Entonces, esas mediciones que vamos a empezar a hacer, y empezamos con las 5 S. ¿Qué es las 5 S? Empezar a hacer un control de pérdida. Empezar a hacer un control de optimización, empezar a tener ojos centrados en la optimización. Y arranca por un modelo muy sencillo, ¿cierto? Y arranca por un modelo muy sencillo, y es ubicar los puestos de trabajo, agarrar los puestos de trabajo inicialmente, y cómo nosotros esos puestos de trabajo empezamos a optimizar. Entonces mire que ya empezó el control de pérdidas. Elementos sencillos. Si agarramos 5 S, si agarramos nosotros ese formato tan sencillo que acabamos de explicar, ya empezamos a ver impactos. Ya empezamos a hacer componentes de transformación de cultura, pero hay que sostenerlo. Siempre hay elementos que, frente al tema de la transformación de cultura o frente al tema de cambio, con algunos elementos de resistencia. Ya aquí nosotros lo que vamos a hacer es cómo con elementos accionables, que lo dijimos la vez pasada, un elemento accionable es orden en el lugar de trabajo, primero, y es trabajar estrictamente con lo necesario. Entonces, para irnos metiendo, esta se nos va a convertir a nosotros en el caballito de batalla. La reunión que este espacio hoy es cómo vamos a empezar a medir esto, porque estos elementos que estuvimos trabajando en la definición teórica, en la primera charla, cómo esto empieza a entender, y nosotros todos los días, es que quita tiempo, que quita ritmo y que quita confianza. Pero para eso hay que empezar a medir. Hoy vamos a dar unos formatos muy sencillos, muy sencillitos, algunos muy sencillos de cómo empezar a medir. ¿Cierto? Hoy ya recuerden que en esto hay software, hay de todo, pero cómo empezar a medir cada uno de los componentes. Entonces, esta diapositiva que ustedes ya tienen, esténla revisando de manera permanente para que detecten muy bien qué es la avería, qué es el alistamiento, qué es el ajuste, qué es el arranque, qué es el cambio de elementos, qué es el aseo, qué es la espera, qué es el recurso, que ustedes estén revisando de manera permanente, que ustedes estén revisando estas diapositivas y estos conceptos para que los empiecen a aplicar. Ustedes no tienen que ser expertos en Lean Manufacturing. Lo que necesitamos es cómo ese concepto empezamos a medirlo y empezamos a mirarlo. Entonces recuerden que estos elementos que tenemos acá, esta herramienta, estas 16 grandes pérdidas que ya entregamos aquí,
que ya las contextualizamos, que ya las revisamos, de la cual nosotros ya hicimos un trabajo, los tienen que tener muy presentes porque eso es lo que vamos a empezar nosotros entonces a medir. Voy a pasar rápido por acá, ya la expliqué, ¿cierto? Eso simplemente para significar. Entonces, aparece las premisas. Ojo acá. Cuando hablo de medir la productividad es porque nosotros vamos a tener un fuerte centramiento en datos. Equipo, datos, ¿ya? Vamos a empezar a trabajar el tema de datos. Y cuando hablamos de dato, paréntesis importante, es dato confiable. ¿Vale? Cuando empezamos a hablar de datos es dato confiable. Y el dato confiable es ese dato que algunos llaman dato en caliente, ¿cierto? Es ese dato que recién sale, es ese dato que recién sale poderlo registrar. No es ese dato que me acordé al final del turno diciendo, ay, ¿cuánto es que era? No. Venga, ¿cuántas veces fue que paró? No. Eso fueron como 5 minutos, ¿cierto? No. Cuando hablamos de este dato, ese dato confiable, ese dato caliente, es un dato que va a llegar, es un dato que va a facilitar, es un dato que va a solicitar la realidad de su proceso, la realidad de lo que usted ejecuta. Y aparece algo que se llama, y aquí va alerta para todos. Algunos ya lo conocen, el dato tipo cédula. ¿Listo? Y cuando hablamos del dato tipo cédula, es que el dato tipo cédula es un dato caliente. Cuando a usted le preguntan su número de cédula, usted no va y consulta su billetera, su bolso, a mirar cuál es el número de cédula. Usted lo mantiene ahí presente y lo mantiene ahí pendiente. Y el dato de cédula, para los que miden productividad, es tener los datos de productividad como de cédula. ¿Cómo está lo E hoy? Tanto por ciento. ¿Cómo está lo TIF hoy? 25%. ¿Cierto? Normalmente, y con todo respeto, a veces uno llega preguntando esto a las organizaciones, hablando con ustedes, ve, ¿cómo te fue en la tasa de accidentalidad? Espere, yo llamo a la niña de salud y seguridad. No, es un dato de cédula, un dato de proceso, un dato de control. Ve, ¿cómo están las entregas? Espérate, yo llamo logística. No, es un dato de cédula, es un dato de control. Vale, ve, ¿y cómo va la calidad? ¿Cómo terminó la calidad hoy o cómo vamos ayer? Espérate, yo llamo a los de gestión. Dato de cédula. Para que el dato caliente nos permita a nosotros tomar decisiones. Vale, que valga ese paréntesis, entonces, para nosotros avanzar, para nosotros entender, para nosotros dirigir, para nosotros estar dirigiendo toda la operación. Entonces, nos vamos a centrar en datos y ese muchas veces es el miedo que genera. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? A veces uno va y ve tableros, como se ven en ciertas organizaciones, en unos tableros, que el rendimiento siempre es el mismo, 80, 80, 80, 80, 80, 80. Uy, qué gente tan tesa. Y cuando uno va a mirar, es que en la hora pasada dio 65 y en la otra dio 95 y tiran un promedio ahí todo raro y les dio 80. Entonces, el dato caliente es qué es lo que verdaderamente está sucediendo en el proceso. Que algunas organizaciones llaman a esto, y así se llama el formato que les voy a entregar, lo llaman formato 24/7. Y el formato 24/7 es revisión permanente de lo que sucede en su proceso. Ojo que estoy hablando de proceso, de lo que sucede en su proceso de facturación, en su proceso de contratación, de lo que sucede en su proceso de nómina, de lo que sucede allá en planta, de lo que sucede en bodega, de lo que sucede en logística, de lo que sucede en la prestación de los servicios. 24/7, ¿qué sucede? Entonces esos datos
ahí cuando estamos hablando de este contexto, de este match que estamos realizando, es mucho cuidado con el dato que no es confiable, porque ese dato te va a llevar a tomar las decisiones que no son. Ya, paró 5 minutos, ponga de una vez que paró 5 minutos. Hubo una devolución, ponga de una vez que hubo una devolución. Hubo un reclamo, ponga de una vez que hubo un reclamo. Pero que desde ahí nosotros podamos entender que esto es clave, la medición de la productividad en la medida que el dato sea confiable, ¿vale? Muy bien. Entonces, ¿qué es esto de cuando hablamos de medir, de estar nosotros en el contexto de medir la productividad? Cuando hablamos de esto de medir la productividad, es definitivamente aquí, y hay que medir lo que importa, ¿cierto? Para que no nos estemos llenando de indicadores y estar midiendo con una obsesión casi todo. Es aquí aparece pues, es una metodología que se llama los OKR, los objetivos y resultados clave, y un medido y resultado clave es la productividad. Y un medido y resultado clave es la optimización. Y un resultado y objetivo clave es empezar a medir que la productividad, ¿cierto? ¿Por qué es importante medir eso? Porque nos empieza a medir el aprovechamiento, ¿ya? Porque nos empieza a medir, y cuando hablamos de optimización, lo mejor posible. Entonces, para no medir todo un montón de cosas, que a veces esa obsesión nos lleva al tema de los indicadores, a estar midiendo unos componentes muy difíciles, es importante estar midiéndolo claro. Entonces, la metodología OKR, ¿cierto? Los OKR, ahí se los dejo, solo para que lo tengan como consulta y para que sepan que la productividad, que la eficiencia, que la optimización es un objetivo y resultado claro. Y que esto no es únicamente manufactura, ya lo demostramos. Esto sirve para manufactura, esto sirve para logística, esto sirve para empresas de servicios, esto sirve para todo el mundo, porque todos hacen procesos. Y los OKR y la productividad es para los procesos, no para las actividades económicas. ¿Cierto? Es para el que quiera trabajar la optimización. Entonces, en este contexto teórico, quiero dejar eso muy claro, lo quiero dejar muy clave para que cuando vamos a la parte práctica, próxima sesión, con el favor de Dios, nosotros podamos estar ahí, nosotros podamos presentar todos los contextos y todos los criterios de una manera muy clara y el por qué estas empresas hoy tienen menos pérdidas, tienen más eficiencia y tienen más y mejores impactos, impactos muy consistentes. Porque de alguna manera se creyeron el cuento de medirlo clave y de medirlo bien. Es aquí, cuando hablamos de esto, eso está pendiente del aprovechamiento y es ponerle ojo a eso que llamamos optimización. Y optimización es hacerlo lo mejor posible. ¿Y cómo se está pendiente? Entonces, tener claridad en la medición, ¿cierto? Esto cuando hablamos de tener claridad en la medición, definir unos indicadores y la forma de medir confiable, que ya le expliqué, aquí lo que ya vamos a ver eso. Tener unos aspectos clave de comparación de los parámetros, ¿ya? Estar comparando, estar revisando los rendimientos y los aspectos, tener un tema de muchísima diligencia, de muchísima disciplina en el análisis y en la toma de datos. Que yo diría que esta diligencia es el marco cultural a trabajar. Van a ver la organización a la que le solicité el favor, los he venido acompañando por un tiempo, de que nos muestren cómo hicieron esa medición y por qué han logrado lo que han logrado, ¿cierto? Y por qué han tenido mejores rendimientos y por qué tienen mejores controles y por qué ya están dando el salto a IoT, o sea, a tener datos
calientes desde la máquina para empezar a establecer y a desarrollar, aspectos y componentes de mejora. Entonces esa diligencia y esa disciplina, ¿a dónde nos va a llevar? Nos va a llevar, nos va a llevar a que estar pendiente de la productividad como un objetivo y resultado clave amerita tener ese marco de cultura para que la organización siga desarrollando, para que la organización siga estableciendo lo que nos hemos propuesto. Tener de alguna manera, algunas formas ágiles que permitan la anticipación, y no es necesaria la tecnología, pusimos simplemente tecnología, ¿cierto? Pero no es necesaria hoy, o sea, sí o sí con tecnología lo logramos, no, solo que la tecnología ya sabes lo que facilita, pero con las metodologías que vamos a plantear hoy lo podemos lograr, solo que diligencia se nos convierte en un componente clave a la hora de medir. ¿Ya? Equipo de las más de 300 empresas que hemos visitado. La medición de la productividad es casi un elemento de lujo. Entonces, por eso, tanta insistencia y tanta invitación a que lo desarrollen y a que lo hagan. Y poner metas, unas retadoras, y ojalá comparadas con elementos de clase mundial. No se preocupen cuando les hablen de clase mundial. Cuando les hablemos de clase mundial es simplemente los mejores estándares, los mejores estándares y los mejores parámetros, ¿cierto? Los mejores estándares y los mejores parámetros, usted simplemente se va a comparar con ellos. Ah, que estoy muy lejos, pues párese y sígalo haciendo. Pero de esa manera usted puede empezar a aprender eso. Empieza entonces uno a desarrollar estos conceptos para poder definir muy bien, poder poner, voy a decir así, el ojo a esto que medir. Y ya se nos viene la integridad operacional. Entonces, esos conceptos que hemos aprendido, empiece a aplicarlos, por favor. Por favor, empiece a aplicar lo que hemos visto, empiece a aplicar 5S, todas esas técnicas, charlas de 5 minutos, puntos de entrenamiento, todos esos contextos, todos esos componentes, por favor, empiece a desarrollar. Entonces, empieza uno a trabajar algo que se llama la integridad operacional. Y ojo pues, todos ustedes han de ser expertos. Cada vez que algún día una vez nos veamos, yo les voy a preguntar por esto. ¿Ya? Los signos vitales de la organización. Integridad operacional. ¿Y qué es la integridad operacional? Lo que dice ahí, PQC, PQCDSME. PQCDSME. ¿Listo? PQCDSME es la integridad operacional. ¿Y qué es la integridad operacional? Los signos vitales de la organización. Casi que serían los OKR. Casi que serían los indicadores clave. ¿Por qué? Vamos a empezar. Primero, la P, productividad. Entonces la P es productividad, ¿cierto? Entonces esos indicadores, claro. PQCSME, ¿qué medir? OEE. ¿Qué es OEE? Mida la velocidad y mida la estabilidad del proceso. ¿Y cómo se mide OEE? Ahorita vamos a ver cómo lo medimos. Entonces, para uno medir la productividad, este OEE es mucho foco de manufactura, pero que uno puede empezar a sacar conceptos para medir otras variables y otras cosas al interior de la empresa y la organización. Q, listo. Q es calidad. Entonces, cuando yo estoy hablando de la integridad operacional es en productividad, vamos a tener OEE, velocidad y estabilidad.
En calidad, vamos a medir, FPG quiere decir first, pero es que no me pongan a hablar inglés a mí, que nos morimos de risa todos aquí. Se llama calidad a la primera, ¿cierto? O calidad del primer paso, rendimiento, ya vamos a mirar. Muy claro como se los explico a todos. Tenga aquí siempre el -3 re. Este -3 re yo me volví cansón con él, ¿cierto? Pero ¿qué es el -3 re? Ojo, menos rechazos, menos reclamos, menos reprocesos. Entonces, cuando tenemos el foco de calidades, enfoques en tener menos rechazos, menos reclamos, menos reprocesos. Menos rechazos, menos reclamos, menos reprocesos, normalmente tiene una causa y es el cuarto re, los requeñeques. Bueno, no voy a entrar ahí en estándar o capricho que harto que hemos hablado de esa vaina. Costo. Cuando hablamos, el costo es el porcentaje, ¿cierto?, del impacto. Muy importante estar mirando ustedes eso cómo se impacta para poder tener evolución del costo en el tiempo de todas las acciones que usted realiza. B, muy logístico, muy del servicio, muy medido, un indicador que ya lo están pidiendo en mucha parte, y es cómo medir pedidos perfectos. Ese lo vemos un tantito más adelante también para que todos vean cómo lo estamos viviendo. S, seguridad o SST, un elemento que ya las empresas pues vienen madurando en el tema. ¿Y qué es tasa? Tasa de accidentalidad, ¿cierto? Cómo los accidentes de trabajo están impactando. Ojo que la salud y la seguridad es un elemento muy importante. Es un código de paro, el accidente. El incidente es un código de paro. Vaya que se accidente una persona, a ver si el proceso no para. ¿Sí o no? Sucede una cosa muy importante a nivel cultural. Uno convoca a la gente es que para la brigada y nadie se apunta. Y el día que alguien se lesiona, todos terminan siendo brigadistas. Ahí les dejo la cuestión. Listo. MCR. MCR es una medida frente a los riesgos de mejora de las condiciones de riesgo. Motivación, ¿cierto? Es el tema de ausentismo. ¿Uno cómo puede medir la motivación? Usted la puede medir por ausentismo, por IRS, índice de rotación. Uno la puede medir por clima laboral. Uno puede medir la motivación por muchos componentes y por muchas mejoras, pero la S y la M, ¿cierto? Son las que nos miden a nosotros las condiciones de trabajo y el bienestar ocupacional. Y E, que es medio ambiente, es impactos ambientales, el cuidado del medio ambiente. Entonces, esta integridad operacional, venga, fíjese la anterior, venga, yo me vuelvo una, me voy a volver acá. Oiga, y, y qué es lo que importa medir. Entonces uno normalmente se va rápido y dice, lo que importa medir es la integridad operacional. Y si usted tiene, para los que son muy curiosos, que he visto ustedes, gerentes, directores, coordinadores, que están como un pasito más adelantados, le empiezan a uno a hacer esta pregunta. Mírela acá, por eso la puse. ¿Cierto? Mírela aquí. Oiga, ¿y cómo empezamos a hacer un dashboard con los indicadores? Yo lo que les digo, empiece por lo más sencillo. Empiece midiendo la integridad operacional. Empiece midiendo el PQCDSME y ya después lo pone bonito. O ya después le va poniendo más adornos. ¿De qué compone un dashboard? Después les doy a charla, ¿cierto? Un dato plano, un dato plano, o una sección de dato plano, una sección de datos tendenciales, una sección de datos proporcionales y un dato que instruye la decisión. Punto. Ya. Hoy no es charla de dashboard. Simplemente que algunos le dicen a uno, venga, ¿y cómo hago un dashboard? Pues un tablero de control basado en la integridad operacional. ¿Y eso qué le empieza a medir? Si usted mira, todo eso es productividad. Mire esto, equipo. Mire esto. Vamos a hacer un ejercicio sencillísimo acá de esto cómo funciona. Vamos a hacer un elemento sencillísimo acá de esto cómo lo podemos nosotros definitivamente poder funcionar.
Cuando yo llego y digo, oiga, pues se me ocurre acá, acaba de ocurrir un accidente, acaba de ocurrir una lesión, ¿cierto? ¿Qué le pasa a la productividad? Baja, ¿sí o no? Es posible que la calidad se impacte, pues digamos que la calidad sigue igual, voy a decir cualquier cosa. Se impactó el costo, claro, si la gente paró, si no hubo procesos, a lo mejor hubo daño de materiales, pues definitivamente el costo sube, ¿sí o no? Las entregas, eso que se iba a hacer, ¿qué pasó con el OTIP? El OTIP tiene que impactar si hubo paro generalizado. Pues ya se impactó la seguridad. ¿Qué pasa con la motivación de la gente? ¿Qué sucede? Eso inmediatamente cae. Y eso tiene un efecto muy bravo en algo que se llama velocidad reducida. Y es que la moral o la motivación de la gente no está, entonces ya saben eso lo que implica. Y a lo mejor hubo algún derrame, un impacto ambiental, entonces generamos un impacto. Ahora bien, mire este ejercicio solo a través de un accidente y ustedes lo pueden hacer a través de un error, a través de una mala entrega, a través de un fallo, a través de un reproceso. Ustedes lo pueden hacer desde ahí. ¿Hacia dónde es mejor la productividad? Hacia arriba. ¿Hacia dónde es mejor la calidad? Hacia arriba. ¿Hacia dónde es mejor el costo? Hacia abajo. ¿Hacia dónde es mejor la entrega? Hacia arriba. ¿Hacia dónde es mejor la motivación? Hacia arriba. ¿Y hacia dónde es mejor el cuidado del medio ambiente? Hacia arriba. Conclusión. Medir lo que importa es poder medir el efecto red. Es que una cosa me está impactando las otras. Y todo eso es productividad. ¿Ya? ¿Y por qué es productividad? Porque toda la integridad operacional se afectó. Si usted mira en el caso del accidente, esto es muy buen negocio, lo único que sube son los costos. ¿Lo ve? Entonces, equipo, ojo pues, vamos ya a entrar a otra fase y es hacer la medición completa y es empezar a hablar de los indicadores, es empezar a hablar de ellos en esta fase. Y empezar a hablar de ellos en esta fase y empezar a hablar de ellos en esta fase es poder establecer, es poder decir, es poder definir que la integridad operacional, ustedes a partir de hoy, esa es la tareita que les pongo, ¿sí o no? Ustedes a partir de hoy, voy a ahorrar eso, se vuelven, mejor dicho, ustedes van a ir a su proceso o van a ir a cada reunión o van a ir a cada sesión de equipo, o van a ir a cada sesión de su equipo, de su herramienta, a preguntar 7 cosas y ustedes ya van a ir al proceso, a mirar el proceso con 7 ojos, dice uno, con 7 miradas, por decir algo. Hablar cómo está el PQCD, el PQCD SME, PQCD SME, cómo va la productividad y hablemos cómo está la calidad, cómo están los costos. Y esto empieza ya a darles un contexto de cómo medir, de cómo enfocar y de cómo empezar a trabajar elementos integrales. Muy bien, vamos a empezar entonces, vamos a empezar entonces a hablar y a trabajar acá eh, la descripción de los indicadores, ¿cierto? Vamos a trabajar el primero que se llama OE, ¿vale? Ese que se llama OE es un indicador bien importante, que es, ya vamos a ver la importancia de ese indicador. Nos va a decir, y es, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que busca? Algunos hablan de tiempos muertos, ¿cierto? En este caso es tiempos improductivos. ¿Qué es lo que busca? Lo que dijimos, una diapositiva que siempre les iba a mostrar, enemigos de la pérdida, siempre. O sea, centrado siempre en minimizar tiempos improductivos. Entonces, él no los minimiza, él simplemente los detecta. Usted ya empieza a hacer acciones, pero siempre le va a estar contando. Entonces, ¿cuál es esa relevancia? Que cuando nosotros estamos haciendo esto es que estamos cuidando los equipos, ¿cierto? Estamos haciendo mejores tiempos de entrega y estamos aprovechando muy bien el tiempo. Ya lo vamos a mirar. Y aquí entonces, ¿qué es lo que se viene? Entonces se viene es,
hay que medir el tiempo de los equipos, cuál es ese ciclo teórico por producto y cuál es la producción real. Ojo que cuando hablan de producción real no es todo lo que produce, es lo que produce bueno. Listo. Tarea. Hay un video famoso y viejo, pero es interesante. Y ese video se llama La fábrica de naranjas. Saquen el ratito, por favor, a mirar la fábrica de naranjas. Lo encuentran en YouTube. ¿Ya? Entren y miren la fábrica de naranjas. Simplemente para que nosotros empecemos a mirar qué significa producciones reales. ¿Ya? ¿Y qué significa? ¿Y qué significa minimizar y no minimizar tiempos subproductivos? Y cómo se va generando un marco, un marco de complejidad en la organización cuando los tiempos improductivos ni se detectan ni se controlan. Tómense un tintico mientras yo también me tomo aquí un traguito de tinto, por favor. Qué sabroso. Muy bien. Entonces, ¿cómo se mide este? Se mide en tres factores: disponibilidad, rendimiento y calidad. ¿Cuáles son esos tres factores? Cuando hablamos, y se las voy a poner muy simple, en un momento lo hablamos, mida el tiempo disponible, mida la velocidad con que debe trabajar y mida la real producción, que es la calidad, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo disponible tiene? Pues no sé, de los 480 minutos tiene 450, eso es el tiempo disponible. Y en ese tiempo disponible, ¿cuánto debe sacar? 50 unidades. ¿Listo? ¿Y a cuánto debe trabajar? A 50 unidades hora, estoy diciendo. Y la calidad al 99,9%. ¿Listo? Ya sobre eso usted tiene una forma de trabajar. Pero ¿por dónde empieza uno? Empieza uno por medir los tiempos improductivos. Vale. Es cómo vamos a empezar a medir esos tiempos improductivos. Ojo con esto. Estos tiempos improductivos que nosotros tenemos aquí es empezar a trabajar. Ahora les doy el formato. Es que este aprovechamiento integral que nosotros tenemos acá es el tiempo disponible, el real teórico, el bueno sobre todo, es empezar a trabajar. Mire lo que nosotros tenemos aquí en disponibilidad, mire lo que nosotros tenemos aquí en desempeño y mire lo que tenemos aquí en calidad. ¿Cierto? Entonces, empiece a medir el tiempo real de producción. ¿Cuánto fue lo que realmente trabajó? ¿Ya? ¿Cuánto? Y hágase esa pregunta. ¿Cuánto realmente trabajó la máquina? Acuérdese que ustedes aquí van a medir disponibilidad. Eso lo vamos a ver. Y es, esos 480 minutos le quita todo lo que es paro programado y no programado. ¿Cuánto fue el tiempo disponible? De ese tiempo disponible, ¿cuánto fue el tiempo real? Eso le da un porcentaje. ¿Ya? Usted debió haber fabricado 562.000 unidades y fabricó 358. Eso le da aquí un porcentaje. Y de esas 358 que produjo, 348 estaban buenas, ¿cierto? Eso le dio un porcentaje. Al final del ejercicio, ¿qué le dio? 54. Al final del ejercicio, ¿qué le dio? 54,3%. Entonces uno llega y dice, venga, ¿eso es bueno o eso es malo? Tómele fotico y verá que es muy, muy sencillo empezar a trabajar. Aprovecho el tiempo, a qué velocidad debo trabajar y si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bueno. ¿Vale? Ahorita hablamos del control de piso y del real time OP. Entonces, este porcentaje es el que me tiene que empezar a decir a mí una decisión. Este porcentaje, ya vamos a ver cómo decidimos sobre eso, ya lo van a ver. Este es el que me empieza a decir a mí qué decisión tomo. Este es el que me dice a mí si estuvo y eso cómo estuvo. Eso estuvo bueno. Voy a poner otro color. Eso cómo estuvo. Eso estuvo bueno o eso estuvo mal. ¿Ya?
Entonces, ahí es donde se viene el dato caliente. Ahí es donde se viene el dato confiable equipo para ver qué control inmediato tomo y para ver cómo empiezo a trabajar la realidad del tiempo, el tiempo lo más real posible. ¿Ya? ¿Por qué? Que no le pase a ustedes que al final del ejercicio dicen fuimos muy ineficientes. ¿Cómo nos fue hoy? Mal, pero nos damos cuenta al final. Eso es casi que fabricar un fallo. ¿Para qué es el dato caliente? Para ir detectando y dónde puedo controlar yo y dónde puedo accionar o dónde puedo tener algo inmediato para anticiparme al fallo. O dónde puedo yo ir mirando y puedo decir, si continúa así, de seguro va a fallar. Hoy, en el caso de la empresa que les voy a mostrar, antes el OE se mostraba mensual. Imagínense, necroadministración. Administrar el muerto un mes después y a ver qué sale el otro mes. Después se volvió un boom, que ya se estaba midiendo el, el OE por semana. Después que ya el OE se medía diario, después que el OE se medía turno y ya después que el OE se mide por orden de producción. Hoy, en esta organización que le digo es que este dato, lo va a pasar por acá, se mide por orden de producción. O sea, le dice por cada orden de producción cómo estuvo la eficiencia de esa orden de producción. Y ahí puede ver toda la integridad operacional de la que vimos aquí, PQCDCME. Entonces, puede ver esto en cada orden de producción. Eso es una maravilla. Y ahí la importancia de que estas empresas estén tomando unas decisiones absolutas. Hoy estamos en qué? En el contexto técnico-teórico, por así decirse. Pero cuando nos entremos allá y ustedes lo puedan ver operar y lo puedan desarrollar, se van a dar cuenta que esto cada vez va a tener más relevancia. Por eso hoy esto es una charla técnico-teórica sensibilizadora, una mezcla interesante porque nos vamos a ver con algo que se hace rápido, un clic, pero que necesita dato caliente, conciencia y cultura de saber interpretar y anticiparse. ¿Vale? Entonces aquí, cuando cuando estamos hablando de OP, aquí cuando estamos hablando de tener un OE muy a la mano, y ojo para todos, que bueno no tener mucho el indicador a la medida, ¿ya? O sea, el indicador lo más rápido posible, un indicador que pueda verse. Y para eso nació, y ojo con este concepto, que se llama gerencia a la vista, liderazgo visible, gerencia visual o transparente. Es que a uno la empresa le hable. Hay empresas que le hablan a uno. Uno va a organizaciones y entra y sabe cómo está la productividad y sabe cómo está la tasa de accidentalidad, ¿ah? Y sabe cómo les está yendo en el tema del cliente, porque la empresa le habla a uno. Uno ve letreros, uno ve demarcación, uno ve señalización. ¿Y esto qué viene siendo? Esto no es un tema snovista, es un tema de funcionalidad. Es un tema de saber interpretar el dato, cualquiera que llegue, y saber la organización cómo marcha. Yo voy a algunas organizaciones, algunas que hemos desarrollado, algunos planes de mejora continua con estas, y la empresa le habla, y es que la empresa le hable, que el proceso hable, ¿ya? Porque cuando estamos hablando de esto de productividad, es precisamente para disminuirle a la bomberotecnia administrativa, no todo tiempo, me la paso apagando incendios. Y esto de la productividad y la excelencia, otro día lo hacemos. De hecho, como les dije, excelencia operacional, disminución de los costos, impacto en la productividad. Es tanta la operatividad que estas charlas normalmente no toman tiempo. Y cuando estamos hablando de que hoy la orden de producción o la orden de servicio, ojo los que son de servicios, no, tranquilo, no se desconecte.
Usted puede tener una orden de servicios y usted la puede definir. ¿Y qué es esa orden de producción o esa orden de servicios? Desde que se da la orden de servicio hasta que le entrega el cliente o hasta que se entrega el servicio. ¿Ya? Yo he visto muchas empresas que con OS, empresas de transporte, empresas de servicios, desde el inicio hasta el final, hasta que usted tiene la entrega y puede revisar la satisfacción. Ese 54.31%, uno, ¿cómo lo interpreta? Me voy a ir muy lejos, ¿cierto? Me voy a ir hasta acá, ahora me devuelvo esas dos diapositivas y mírelo ahí. Eso no se lo inventó René. Esto no nos lo inventamos nosotros. Esto no se lo inventó el Centro de Excelencia Operacional de la Cámara. No, que es el centro que habla de productividad y excelencia operacional, el que lleva a las organizaciones a este nivel. Esto es esto es Instituto Japonés de Mejora Continua, que le dice, si usted tiene, si usted está menor al 65%, su nivel es malo, su situación es inaceptable, usted tiene grandes pérdidas, tiene un alto riesgo operativo y tiene una competitividad muy baja. Entonces, mire, me voy a devolver, ojo, tranquilos, pero prometo no marearlos. Esa orden de provisión estuvo en un 54.31. ¿Cómo les fue? Mal. Si usted mira, de alguna manera tenían buen aprovechamiento de máquina. Si ustedes, no sé, si ustedes miran, la calidad estuvo por encima del 3%. Mal. Ojo a este concepto. Si los defectos de calidad superan el 3%, ya no se vuelva, no empiece a hablar de velocidad, empiece a hablar de calidad. Porque si usted sube la producción y sube la velocidad, en esa misma proporción generará efectos. Si tiene más de 3% en defectos de producción, enfoque en la calidad. No piense ni en elevar velocidad ni en sacar más producción. Enfóquese en disminuir esos defectos. Entonces, mire cómo nos fue. Calidad, 96,3%. Y aquí cuando hablamos de esto, es que esto ya puede tomar una decisión. O sea, usted en el transcurso puede haber tomado una, ¿qué pasó con esa OP? Venga, devolvámonos. Y empieza usted a devolverse y a poder decidir y a poder trabajar con todo el equipo, todos y cada uno de los desarrollos y los componentes. Entonces, mire, cuando vengo acá, les dije, clase mundial, cuando les dije, compárese con clase mundial, no les gusto. Aquí mismo también se puede comparar en OTIF. Listo. Hoy tenemos empresas pidiendo TIF 96%, o sea, están pidiendo excelencia, están pidiendo clase mundial. Usted va, le hace una entrega y le dice, ahí se listo. Entonces, hoy están pidiendo eso. Y OTIF, ojo cuando hablo OTIF, estoy hablando mucho desde el logístico y el servicio. Ya lo voy a explicar. Pues mire equipo, mire que este contexto teórico que estamos dando hoy, que lo vamos a ver con la otra empresa, es donde ellos nos van a decir cómo se le están anticipando y cómo están trabajando clase mundial. Entonces, si usted se dedica a disminuir pérdidas, a hacer unos procesos un tanto más confiables, de seguro usted podrá ver en qué momento está. Cuando usted entre en esta línea, cuando usted empiece a trabajar en estas líneas, 86, 95, 70, en toda esta franja, usted va a ver unos cambios muy significativos en su proceso, con unos muy fuertes impactos en la productividad, en la calidad, y va a poder ver el cambio. Y hemos visto empresas que se han transformado en su forma de medir, ¿cierto? Muchas, Francoquímica, IGT Componentes Industriales, Instituto Técnico Chaday, que dio su testimonio acá, que empezaron a hacer unas mediciones muy interesantes de excelencia, que son de servicios. En fin, todos ellos entendieron esto y se dedicaron a hacer ese proceso de transformación. Muy importante. Transformación de cultura. Nada de fue que ya que ni es que. ¿Cierto? Ojo con el tema del capricho. Esto es un estándar. Y por eso estaba hablando de datos al inicio. Los datos apabullan las opiniones. Con ese dato no hay nada que decir. Con ese dato no hay nada que decir. Les dio 54%. No hay nada que decir. Fallaron. Les fue mal.
no se optimizó. Entonces, mire cada uno de estos elementos cómo lo podemos llevar. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Mire, aquí hay una herramienta muy sencillita. Empecemos por medir los tiempos improductivos, ¿cierto? Empecemos por medir. Usted puede poner aquí, mire esta cosa tan sencilla. Ponemos el área y ponemos el equipo, no el equipo de trabajo, sino la máquina. Si ustedes tienen pequeños equipos de mejora, hágale también. ¿En qué fecha? Ojo que esto se puede modificar como usted quiera. Hora de inicio y hora final, ¿cierto? ¿Qué producto estaba trabajando? ¿Qué referencia? Estos dos los puede poner en uno, lo hemos puesto en muchas empresas. ¿Qué tipo de parada? Ya se las voy a explicar, mírenlas acá. ¿Qué tipo de parada? La parada 1, la parada 2, la parada 3, la parada 4. Hace una pequeña observación de qué sucedió. Y este componente o sistema es solo cuando hay averías. Entonces hubo un daño. ¿Qué se dañó? El sistema eléctrico, el sistema mecánico, el sistema hidráulico, ya lo vamos a ver. Tiempo de parada en minutos. ¿Y a quién le sucedió? Suele suceder que la mayoría de daños o ciertos daños ocurren más con un tipo de habilidad, no voy a personalizar, con un tipo de habilidad que con otra. Entonces, normalmente nosotros somos felices desparametrizando organizaciones, ¿cierto? Somos pero felices. El que llega a la 1 de la tarde trabaja, el que llega a las 2 de la tarde trabaja de una manera distinta al que llega a las 10 de la noche, distinta al que llega a las 6 de la mañana. Eso es desparametrizar, ¿cierto? Eso es hacer de nosotros todo un esquema de variabilidad. Entonces, ¿eso qué se llama alta variabilidad? Y esa alta variabilidad de seguro va a llevar a fallos. Eso quiere decir, se trabaja por capricho y no trabaja por esto. Entonces, ¿cómo empieza usted midiendo todo esto? Empieza midiendo los tiempos improductivos. Dato caliente, empiece haciendo esto. ¿En qué fecha fue? ¿A qué horas fue? Tal. Ideal, ideal. Para los que trabajan un turno, trabájelo por lo menos 21 días. Trabájalo así detalladito, detalladito. Y eso nos da una muestra muy importante en lo que nosotros hemos medido. Venga, ¿y cuál es ese tipo de paradas? ¿Cierto? Poner la fecha, que hora paró y a qué hora finalizó. Muy importante hora. Acuérdese que es muy importante hora de inicio y hora final, porque a esa hora puede haber un tipo de proceso, ¿cierto? Muy importante la referencia para poder mirar cuál puede ser la referencia, esa referencia que nos está llevando a nosotros a tener dificultad. Y aparece aquí los tiempos improductivos. Mire esto tan sencillito. ¿Ya? Esta la hicimos, inclusive aquí faltan, y usted puede empezar a poner la número 14, la número 15, la número 16, la número 17, usted puede poner las que quiera. Y así uno puede empezar a establecerlas ahí, miren. Entonces, aquí voy a poner parada por otros departamentos. Eso. Entonces, aquí, tipo de parada, la 1, está esperando. ¿Ya? ¿Cuál es la observación? Esperando el proceso anterior. ¿Hubo daño? No, usted no pone nada. ¿Cuántos minutos? 5. Y aquí es el valor del minuto. Si usted es operación, y cuando hablamos de 5 minutos, cuando hablamos de los tipos de paradas, ponga todo. Vamos a hacer una muestra representativa y para eso está Pareto, para clasificar lo que es importante y lo que no. Ponga el minuto, ponga los 2, ponga los 10, ponga los 15. ¿Ya? Y este ejercicio, cuando nosotros homologamos y cuando nosotros definimos a la gente y al equipo, es muy importante desarrollarlos y hacerlos para que así vamos teniendo claridad. Entonces, estos tiempos improductivos, definitivamente, ¿a dónde van? Nos van a hablar de uno de ellos. Nos van a hablar de esos 480 minutos que tenía, ¿cierto? Paré 10 veces, me quitó 100 minutos, o sea, me quitó 60 minutos, pues, me quitó una hora. Ya, usted ya no tiene para operar 430, ya tiene para operar 330. Y programé la producción para sacar 430, ya no va a sacar la producción, entonces mire que ahí se está dando una eficiencia. ¿Cómo? Controlando estos tiempos improductivos. Y aquí están algunas paradas, ¿cierto? Aquí están algunas paradas
que no se preocupen, van a estar en las diapositivas y usted las puede hacer y puede armar su formatico de una manera sencilla y empiece mirando. Y como ya recibió la charla, la primera de las diapositivas, ¿cierto? Las primeras diapositivas de qué es una avería, qué es, usted va a tener más concepto. Invitación, por favor, venga, desempolve las memorias. Ahí hay daticos interesantes, no las deje ahí. Sáquelas y revise y verá que usted arma su proceso, usted arma su condición, usted arma su, su herramienta para empezar a medir. ¿Quién dijo que su herramienta no sirve? No, es su estilo, hágalo, hágalo que eso sí funciona. Y ahí se está pendiente. Listo, entonces aparece luego el tema de productividad laboral, ¿cierto? Y es uno como aquí. Listo, OE. Pasemos a productividad laboral. ¿Qué es productividad laboral? Ojo con eso. El tema de productividad laboral normalmente es un indicador por el que preguntan mucho, pero uno que les dice, esto de la productividad laboral tiene muchas dependencias antes de llegar a él. Y en este voy a pasar rapidito, la verdad. La productividad depende de una máquina. Mantenga la máquina en buena condición. Listo, no pidas más porque él no puede dar más. Depende de unos insumos, mantenga los insumos. ¿Qué sucede en los procesos administrativos? Que todos esperan quién le entrega el indicador al otro y quién le entrega la hoja al otro y quién le entrega la información al otro. Mantengan elementos disponibles para que la gente pueda operar. ¿Listo? Voy a decir una cosa, me excusan por favor, ¿cierto? No es el tiempo de permanencia, es la productividad, es el aprovechamiento del tiempo, es la priorización de las acciones. Entonces, esa priorización de las acciones es cuando hacemos la optimización de la mano de obra, es simplemente esa capacidad de resolver en el tiempo las acciones que se ponen de acuerdo al objetivo. ¿Ya? Les preguntan mucho por productividad laboral, pero la productividad laboral depende mucho de la condición de ambiente, la condición de máquina, la condición de trabajo, inclusive la condición de relaciones organizacionales. ¿Vale? Aparece un elemento muy importante que se llama el BSM. Ojo con esto. Esto es simplemente de cómo medir la productividad en técnicas y herramientas. Hoy no tiene, y simplemente lo dejo ahí porque es un elemento que nos va a ayudar a medir algo que se llama lead time. ¿Qué es lead time? Tiempo de inicio, tiempo final. ¿Ya? O sea, desde que a usted un cliente lo llama a solicitarle algo hasta que se lo entrega. Todo ese tiempo es lead time. ¿Para qué es el BCM? Para disminuir el lead time. ¿Para qué es el BCM? Para disminuir el lead time. ¿Y qué tiene como elemento clave? ¿Cuál es el tiempo con valor agregado y cuál es el tiempo sin valor agregado? Ojo, esquema clave de la mejora continua y transformación cultural para ustedes, que son los encargados de la dirección o de la organización o de alguna manera ejercer cierto contexto y componente de mando. Listo. Laboriosidad no es productividad. Por lo tanto, todo lo que hacemos en la organización agrega valor. No todo agrega valor. Y aquí se empieza a llevar uno unas sorpresas muy interesantes, ¿cierto? ¿Cuánto se demora todo el proceso? 5 días. ¿Cuánto es el tiempo real de valor agregado? 1. Y los otros 4, ahí es donde viene la mejora. ¿Vale? Ahí es donde viene la mejora. Entonces, quiero dejar esta herramienta que se llama el BSM, Value Stream Mapping, listo, como una técnica que le ayuda a visualizar el tiempo de no valor agregado. En la medida que usted disminuya tiempo sin valor agregado, usted va a poder experimentar un mejor OE o un mejor OTIF. Listo. Esta herramienta es muy importante. Esta sí la rompe. Se los confieso. Para René Alejandro Acosta,
Listo. El BSM es la herramienta favorita. Para mí es la herramienta preferida. Esta herramienta me fascina. Y mire cómo las ejecutamos en las empresas. Listo. Es una herramienta gráfica. Mire, eso es unir 4 hojas de papel periódico. Tráigame tres POSIT y venga, empecemos desde donde empieza su proceso hasta que se termina. Y esa técnica nos empieza a definir, esta técnica nos empieza a definir unos elementos muy importantes, ¿cierto? Los inventarios intraproceso, los sistemas de información electrónica, los sistemas de información manual, mire que tienen diferente significado, ¿cierto? Los esquemas de transporte para que llegan y cuánto se demoran, ¿ya? Cuando nosotros podemos, cómo nos llega a nosotros la orden de compra y quién la recibe primero, y ese quien la recibe primero, cómo lo distribuye, y cuando lo revisa es cuánto tiempo se demora distribuyéndolos. Entonces, mire que todo este ejercicio nos empieza a generar a nosotros los esquemas de promesa. Y eso es una empresa logística. Esta es para una empresa de servicios que comercializa y para que el cliente pueda tener definitivamente esa promesa. Entonces es muy importante esta herramienta y es lead time. Lead time es tiempo total y real de proceso. Desde que sale la orden de compra, ay, ¿qué pasó aquí? Desde que sale la orden de compra hasta que entrega. ¿Vale? Hasta que le llega. Se los dejo en el corazón, se los dejo ahí en el tintero. Value Stream Mapping, mapeo de la cadena de valor. Y es muy importante detectar lo que no agrega valor. Listo. Muy bien. Vamos al aprovechamiento integral a algo que se llama, el OTIF, por entrega conforme. Este OTIF, tranquilos muchachos, ya voy a terminar. Si están cansaditos, ahí hagan su pausa activa, entrelacen las manos y estírense. Ya, tienen derecho a bostezar porque no lo escucho, pero háganle. Péguense la estiradita, que ya entramos en la recta final. Estire los pies, ¿no? Ya parezco un profesor de yoga, era. Mentira, no. Ojo pues equipo. Ojo pues equipo. Entonces, aparece el OTIF. Es el OTIF, el que estuvimos hablando. OTIF es on time, in full, entrega conforme. Importante, ¿cierto? Solo para generar un esquema sencillo. Esto no es que el OTIF, he visto en las empresas, algunos empiezan a darle cierto significado a lo que tengo en negrilla. Simplemente tomen el concepto y ustedes ya lo configuran, ¿vale? Porcentaje de unidades entregadas en el tiempo de la promesa de venta. Ahí está. ¿Vale? Eso es un on time. El in full. Listo. Entonces, porcentaje de unidades entregadas del total de pedido. Algunos lo miden en temas de facturación. Esto lo tomé de ejemplo de las empresas que van configurando y le van dando orden. Y esto la verdad esto es muy de estas organizaciones que se han metido en el cuento de estar midiendo también su servicio, de estar midiendo su distribución, de estar midiendo el relacionamiento con el cliente y que empiezan a medir esa satisfacción con el óptimo. Y ojo con este de entrega conforme, que es porcentaje de unidades entregadas en perfecto estado recibidas por el cliente. Entonces, usted las fabricó muy bien, usted las empacó muy bien, ya, pero el cliente no las recibió en el estado que usted dijo que las había hecho. Ojo ahí, y ahí entra un tema muy importante de percepción. Referentes, entonces nosotros qué es lo que decimos acá, porcentaje de lo pedido, entregado a tiempo y recibido en perfecto estado. Referentes que hoy tenemos, hay empresas con exigencias de OTIF, el 96%, el 98%, para que aquellos que les distribuyen y les entregan, así los miden y se vuelve causal de contrato. Entonces mira que la exigencia ha subido, ¿cierto? Mira que la exigencia ha crecido. Ustedes pueden medir su proceso y su servicio de esta manera. Y fácil, así como uno pregunta en manufactura de entrada,
en las empresas a las que visito. Bueno, ¿qué hubo? ¿Cómo va su OE? Ya, como también va la logística, la de servicios, ¿cómo va su TIF? Ya, y ya eso dice todo. Ya eso está hablando de costos, ya eso está hablando de seguridad, ya eso está hablando de productividad. Ya, venga, ¿y cómo va esa bodega? ¿Cómo van las posiciones? ¿Cómo va? En fin, ¿cómo van cada uno de estos elementos diseñando? Entonces, ¿cómo medir la productividad? Mire que eso es lo que estamos haciendo. Pilas, que eso es, que ese cómo lo estamos midiendo se nos convierte a nosotros en un contexto especial, bien interesante, bien inteligente. Aquí, en este on time, por favor, definan muy bien. Mire que en los otros que he venido hablando de manufactura. Mire que en este estoy hablando de un BCM de servicios y aquí estoy hablando de un tema de servicios. Entonces, este BSM también se puede hacer en manufactura, pero aquí en esta que es una empresa de servicios, nos está mostrando elementos muy importantes en los cuales yo puedo estar midiendo la productividad, desde que sale una orden de servicio, desde que llega una orden de compra hasta que le entrego al cliente. Listo, mire que ahí estamos hablando del proceso. Aparece un tema bastante crítico y complejo. Ojo aquí, ojo equipo, ¿ya? Que se llama la capacidad de proceso. Y cuando hablamos de capacidad de proceso, es los procesos que son capaces de ir a una velocidad sin producir defectos. ¿Listo? Usted a 80 kilómetros por hora en una buena vía, seguro no hay choque. ¿Ya? O sea, produce cero defectos. Pero a 150, olvídate que tu fallo lo vas a tener. Eso es ritmo. Entonces, existe, solo para decirles que existen en algún momento, esto es en algún momento, no es que lo vayan a ver ya, pero existen 4 tipos de proceso, ¿ya? Desde la estabilidad de los mismos. Y cuando se habla de estabilidad es un proceso que va a una velocidad que no produce fallos. Listo. No por trabajar mucho se logra más, no por ir de 7 a 7 se logra más. Esto es, ojo con cada una de las divisiones. Entonces está el proceso que es estable y capaz. Es muy importante tenerlo, o sea, que cumple con todas las especificaciones. Es un proceso que ya está moldado, que se basa mucho en estándares, ¿cierto? Que uno de alguna manera puede predecir sobre él. Aparece el capaz, pero es inestable. O sea, hay unas variables que fallan mucho, hay unas variables que vienen fallando, ¿cierto? Pero aún así puede cumplir las especificaciones. Ahí ese proceso simplemente es, venga, homológuense. Que si ustedes miran, ustedes ya empezaron a ubicar sus procesos ahí. ¿Ya? Yo no voy a decir cuál, obviamente, porque yo soy ingeniero, no adivino. Entonces aquí ustedes se pueden ir ubicando dónde está mi proceso. Hay otros que son estables, pero son incapaces, ¿cierto? Muy lentos. Las variables de salida son muy estables, pero tienen muy baja capacidad. Y el inestable e incapaz, que ahí sí hay que tomar unas decisiones. ¿Qué puede hacer uno ahí desde este elemento que tenemos acá? Esto es un elemento demasiado técnico, de demasiados datos. Esto es un elemento que la verdad uno puede hacer una tesis de grado con él porque demanda muchísima data. Pero hoy, cualitativamente, ustedes se pueden ubicar y empezar a entender su proceso, en qué nivel está y empezar a hacer acciones para estabilizar. ¿Vale? Ojo con este regalito. Muchos en esta charla no se atreven a hablar de CPK, como lo llamamos nosotros, capacidad de proceso crítica, capacidad de proceso analítica, porque es un elemento muy ingenieril, muy de muchos datos, pero cualitativamente uno puede darse cuenta cómo está su proceso y empezar a hacer acciones de mejora. ¿Vale? Aparece algo que se llama criticidad de máquinas también, para seguir midiendo y hablando de la productividad. Y este está muy centrado en los activos. Y esto no es solamente, ojo que este no es solamente manufactura. Todas las empresas hay activos. Todas las empresas hay computadores, todas las empresas hay servidores, en fin. Todas las empresas hay muchos elementos. Y aparece algo que se llama criticidad de máquinas. Esto es una forma de medir. ¿Para qué la criticidad de máquinas? ¿Cierto? Entonces aparece algo que se llama, entre todos los criterios, hay uno que resalta mucho que se llama la ocupación. ¿Para qué la ocupación? Para algo que les voy a mostrar. Y es uno poder definir, mire, esta es una empresa, se llama Andescol, muy amablemente me solicitaron ellos, conozco la organización, hacen excelencia operacional, es de las empresas
que más excelencia operacional. Ellos están entre el 2% de las empresas pymes que por iniciativa propia tienen modelo de excelencia operacional y lo cumplen. Entonces, ellos, mire cómo tienen sus máquinas. Listo. Entonces, criticidad A, criticidad B. ¿Eso qué quiere decir? Hay unas máquinas que definitivamente requieren un estado de mayor observación por la condición de proceso. Ustedes tendrán unos equipos que requieren mayor especificación, mayor observación por la capacidad de proceso, para que de ahí se desprenda algo que se llama MTBF y MTTR. Ojo a todos. MTBF, tiempo medio entre fallos. MTTR, tiempo medio de reparación. Es muy importante detectar, y no nos vamos a meter con el contexto de ingeniería, empezar a detectar los elementos de fallo. ¿Cada cuánto falla? ¿Cuánto es el tiempo medio entre fallos y cuál es el tiempo medio de reparación? Fuera de que falla mucho, se demora mucho tiempo reparando. Tome decisiones. Y de eso hay que estar atento. Y aquí aparece también el concepto de frecuencia y severidad. Cada cuánto falla y cuánto, o sea, cada cuánto enferma y cuánto tiempo dura enfermo. Cada cuánto tiempo falla y cada cuánto tiempo dura la reparación. Entonces, aquí, cuando hablamos de este criterio, ese concepto de frecuencia y severidad aplica a todo. Y aquí hay un montón de elementos que nosotros podemos hacer ya, desde la mejora, si tenemos elementos accionables. Listo, y tenemos elementos que definitivamente nos lleven a nosotros. Y finalizo con el rendimiento del primer paso. Podemos hacer hoy productividad de excelencia. Ya voy a terminar. Podemos hacer nosotros aquí, empezar a trabajar excelencia, empezar a trabajarlo con ritmo de proceso. Ya, calidad a la primera, estar muy atento siempre, pero sobre todo no hago, no entrego, no recibo un defecto, ya es empezar a trabajar esto. No hago, no entrego, no recibo un defecto, ya es empezar a trabajar alta productividad, ya es trabajar alta eficiencia y esto está para todos los que trabajan procesos. ¿Cómo hacer esa conexión para que la cultura entienda esto? Para que ustedes desde su ejercicio profesional alcancen el ritmo. Porque esto me voy a devolver a esta capacidad. ¿Lo recuerdan? Porque desde a dónde empieza esa capacidad, cuando hablan de capacidad, es que tenga la capacidad de no generar fallo. Ya después vendrá la velocidad para que a esa velocidad no se fabrique fallo. Y ahí está. Y ahí lo tenemos. Entonces, desde ahí, esa es mi gran invitación. Mi gran invitación es, entendiendo lo de capacidad, entendiendo lo de ocupación de esos elementos, definiendo unos elementos de criticidad, nosotros también desde nuestra operación lo hagamos bien. Yo hablo mucho con el trabajador y le digo, eso no hay que darle como a violín prestado. La máquina hay que aceitar, la máquina hay que tratarla bien. Mínimamente haga bien la entrega con la información requerida. No lo tire. Venga. Y esas conversas, como fueron las charlas de 5 minutos, ¿cierto? Son espacios de valor. Son espacios muy interesantes donde la cultura uno empieza a atacarla. Ayer me hacían, Lady me hacía una pregunta hace como 15 días, ¿cómo viene, que le hablé del engagement, cómo viene siendo ese esquema cultural? Hay que atacar creencias. Pues detecte la creencia, ¿cierto? Hay que detectar la creencia para poder transformarla. Llevo 20 años haciendo lo mismo. Hágale que, hágale que eso sale. Hágale. Y ese tema pues de tanta fuerza, de forzar los sistemas, los procesos, la gente, ¿cierto? O de forzar las voluntades, termina rompiendo y deteriorando. Entonces este ritmo que nosotros hablamos aquí es esa capacidad de hacerlo bien a una velocidad. Recuerde, ¿cierto? Si esto funciona a favor, y cuando hablamos de funciona a favor, productividad arriba, calidad arriba, costos abajo, si esto funciona a favor,
es porque algo está haciendo bien y ese es el reflejo de las acciones, ¿vale? Algo está haciendo bien. Entonces, si usted lo contrasta, si usted ahí, si usted ahí lo contrasta, si usted ahí lo contrasta, entonces esos signos vitales de su empresa que funciona a favor, esto ya empieza a generar otras acciones. Los datos apabullan las opiniones. Es que yo trabajo mucho, pero la productividad no aumenta. Revise. Es que estoy produciendo mucho, pero demasiados defectos. Revise. Jefe, que eso estamos vendiendo que da miedo. ¿A qué costo? ¿Cierto? Mire que las entregas están al 100% en el tiempo que el cliente dijo. Mire que la seguridad la tengo al 98% en documentación. Sí, pero la gente se me está cayendo allá y se me están partiendo los dedos. Revisemos las acciones. Listo, mire que yo les pago bien, pero la gente está contenta con el estilo de mando. Entonces, mira que esto nos va a llevar a nosotros a hacer unas reflexiones interesantes organizacionales. Y termino con esto. El reto es romper la cultura que la productividad no aplica a mi sector económico. Yo no sé nosotros porque a veces nos creemos tan exclusivos que ninguna herramienta nos aplica ni ningún método nos sirve. ¿Ya? He visto muchas organizaciones en un estado espectacular, grandioso, e inclusive mire lo que nos dijo Chaday, que es un centro de estética, y lograron un reconocimiento enorme. Ya tuve la oportunidad de conversar con ellos y es increíble lo que lograron. ¿Ya? Entonces, aquí lo que tenemos que ir a hacer es eliminar esos costos de la complejidad. El nivel de complejidad se mide y es la relación del alejamiento de valor. Entre usted más se aleje de las opciones, más, acuerden del BCM, entre usted más se aleje del valor, más complejo se está volviendo. Una hora perdida es una hora perdida para siempre, ¿cierto? Y no nos ahoguemos en tanta formalidad administrativa. No estoy diciendo que no seamos formales, ¿cierto? Pero ahí también tenemos que tener medida. Equipo, muchísimas gracias por escucharme. Obviamente hay más conceptos, hay más acciones. Siendo el tiempo que es, les escucho para entrar al espacio del debate, entrar al espacio de las preguntas y ojalá les pueda responder la verdad de la mejor, les pueda responder de la mejor manera. Puedan ustedes tener retos, puedan ustedes tener retos de empezar a mirar sus procesos con un ojo tan crítico como osado. Yo qué puedo eliminar, ¿cierto? De mi proceso, y eso no lo da el BCM. Yo qué puedo contener, qué puedo reducir, qué puedo simplificar. Cada uno de estos elementos, créanme que ayuda. Si lo aplicamos, funciona. Si empezamos a desarrollar la habilidad, se van a dar cuenta que van a encontrar muchos contextos y elementos bastante facilitadores. Ese equipo, gracias por escucharme. Les escucho sus preguntas para que con el favor de Dios dentro de 8 días podamos ver, discúlpenme, voy a subir, podamos ver este, podamos ver la aplicación de todo lo que es la integridad operacional y todo lo que es el sistema de información para la medición de la productividad. René, mil gracias. Excelente la sección del día de hoy. Bueno, quiero recordarles a nuestros empresarios que las próximas secciones son los días jueves. Entonces, el 15, el 22 y el 29 de julio. La próxima es el 15, que será la sesión práctica con una empresa, como lo hicimos la semana anterior en la segunda sección. Entonces, les solicitamos que estén muy atentos, participativos ese día. Y los invito a que hagan las preguntas en este momento en el panel de control. Bueno, René, por acá ya nos están llegando las preguntas.
No me Eh, vayan a nos, cortar. nos pregunta Valentina Jiménez. Eh, bueno, nos dice que la charla muy enriquecedora y muy práctica. Nos recuerda, por favor, que debo tener en un Disboard. ¿Se obtiene algún registro de que se realizó en este taller? El dashboard, bueno, ve, normalmente los dashboard, Dashboard. eh, ay, van a ver, Valentina, vas a ver un dashboard muy interesante en la próxima sesión de lo que hace esta empresa y ahí vas a tener pues absolutamente toda la claridad, solo que en el momento pues que lo presente la compañía. Pero ¿qué debe tener un dashboard? Un dashboard debe tener algo que se llama dato plano. Dato plano es el que no es indicador. Ventas, 5 millones. Accidentes, 5. Productos, 32. O sea, eso es lo que llaman dato plano. ¿Cierto? También debe tener un elemento tendencial, un indicador clave, puede ser OE u OTIF, que se vea en el tiempo y es la tendencia. Si está subiendo o bajando en un gráfico, ¿cierto? Si está subiendo, si está subiendo o bajando en un gráfico. El dato plano normalmente uno lo puede hacer, discúlpame ahí, uno lo puede hacer ahí en un cuadrito y pone el dato adentro. Y aparece algo que se llama el dato proporcional, que es los gráficos de torta, donde uno va mirando alguna proporción, puede ser de ventas, de producción, de productos en venta, y algo que llaman el dato de la decisión. El dato de la decisión es el dato clave y es un dato que se ubica normalmente en el centro con el cual está midiendo. Algunos ponen ventas, otros ponen rentabilidad, en los tableros de ingeniería ponen rendimientos. Entonces ese dato es muy importante porque en ese dato se enfocan muchas de las decisiones. En ese dashboard, en el caso del que vas a ver 4 dimensiones. Vas a ver cómo la gerencia monitorea a la vez ventas, producción, inventarios, o sea, ventas, producción, inventarios y logística, ¿cierto? Los vas a ver como a la vez, porque para ellos es muy importante. Entonces, si puedes consultar dashboard en Internet, te vas a dar cuenta de todas las variables que se tienen. Y la próxima semana lo vas a ver en toda la aplicación y en todo, como digo yo, en todo su furor, en toda la efervescencia y el calor. Dale, Lau. Perfecto, perfecto, René. Bueno, les recuerdo a nuestros empresarios que las memorias las pueden bajar de nuestro sitio web. De igual forma, yo se las comparto finalizando la sesión del día de hoy, a más tardar en horas de la tarde, yo se las envío al correo para que estén muy, muy atentos. René, me preguntan también de un formato que de pronto hablaste en la presentación, que si los vamos a compartir. Sí, sí, Entonces, sí. El formato dame un segundo, espérate, sí, debe ser el formato para que Sí. ellos empiecen a diligenciarlo. Entonces, Sí, sí, yo se sí, los sí se comparto regala. con las memorias, claro que sí. Bueno, René, dame un segundito. Bueno, por acá nos pregunta la señora Ana Lucía Sánchez. René, por favor, ¿me recuerdas el significado de la D y la S en la integridad operacional? Ya estaba hablando Ana, la doctora Ana Lucía, un saludo, Ana. D es entregas, delivery, viene pues por su significado en inglés, ¿cierto? Delivery, entregas. Y S es la seguridad, la salud y la seguridad en el trabajo, ¿vale? Entonces esa es toda la integridad operacional. Perfecto, René. Bueno, por acá nos pregunta la señora Ángela López. Bueno, también es como referente a la integridad operacional, porque ella nos habla pues que cómo podemos aplicar la P, la Q, la C, la D, la S, la M y la E en una empresa donde manejamos más de 3.000 referencias y más de 120 acabados. Es una empresa de herrajes y botonería.
Sí, claro que sí. El tema es interesante, Ángela. Imagínate que uno puede arrancar por, por algo que se llama pues la matriz rotación rentabilidad. Esa es una. Otro elemento es que ustedes, como todas las empresas, hacen unas entregas al cliente, ¿cierto? Hacen unas entregas. Entonces, si la va a hacer por referencia, en algún momento la entrega podrá hacer difícil, pero usted sí puede tener unos bloques de entrega para medir el OTIF. Las empresas comercializadoras y de dotación, ¿cierto? Las empresas comercializadoras normalmente tienen muchas más referencias y han definido bloques de entrega para empezar a medir cómo le están cumpliendo a sus clientes. Y en la parte de medición de la producción, empiezan a medir, por ejemplo, las órdenes de producción, la orden de producción que van a desarrollar, cargan en el sistema algo frente a la explosión de materiales. Entonces, cada orden de producción empieza a mirar cómo esos materiales que va adquiriendo la orden de producción empiezan a impactar la integridad operacional. Lo vas a ver, doctora Ángela, en la reunión que vamos a tener dentro de 8 días con el favor de Dios, cómo todo esto se puede integrar de una manera sencilla en un sistema de información. Y no es que no mida 3.000 referencias, puede medir 10.000, puede medir 15.000 de una manera muy práctica y muy sencilla, teniendo muy claro la base de datos de sus materias primas y sus costos. De seguro que eso ya entra a poderse formalizar y medir. Perfecto, René. Bueno, pues en el momento no tenemos más preguntas. Quiero recordarle a los empresarios que entonces las memorias las encontramos en nuestro sitio web en horas pues de la tarde. De igual forma, se las comparto al correo electrónico con el formato. Y también les recuerdo que esta sección queda grabada y la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Por acá también nos saluda doña Amada, un saludo muy especial a todos nuestros empresarios que nos acompañaron el día de hoy. Entonces, les recuerdo nuevamente las fechas de las próximas secciones para que estemos muy puntuales. 15, 22 y 29 de julio. La próxima es el 15, el jueves 15, que va a ser de componente práctico. Va a haber una empresa dándonos todos sus aportes y cómo han mejorado con toda la parte de herramientas de productividad. Entonces, los invitamos a que estemos muy conectaditos el próximo jueves. Nuevamente también los invito para la tarde de hoy que tenemos el seminario Gestión del Conocimiento para la Industria 4.0. Pueden encontrar en nuestro sitio web para que hagan la inscripción. O si tienen mi correíto, por ahí me pueden escribir todos los daticos y yo les hago la inscripción. Bueno, René, entonces, no siendo más, mil gracias, estamos en contacto y muchas gracias a los empresarios que nos acompañaron el día de hoy. Dios Mil los gracias. bendiga. Estén bien, René, hasta luego.